Les comparto esto como para que lo vean. Esta es mi pantalla y tiene acá el micrófono. Si yo le doy clic, lo desactivo, le doy clic otra vez y lo activo. Con ese pueden habilitar para hablar. Lo mismo con la cámara, con el proceso del costado, con el botón de costado, pues, la apagan o la prenden. Les voy a pedir que en las clases por favor mantengan las cámaras apagadas en lo posible. ¿Sí? Y después los otros botones de activar subtítulo y presentar no es necesario que los estén tocando, y si están del celular se les va a hacer incómodo hacerlo de ese lado. ¿Se pudo entender? Igual, Benjamín, si no podés hablar, escribí en el chat y yo voy a estar asistiendo al profe en el chat. Sí, sí. Bien, si no, doctor Omediño, bienvenido. Bien. Si no te deja activarlo, debe ser porque hay algún problemita de incompatibilidad, de que o no está bien configurado el micrófono o no te les diste los permisos para que pueda acceder la aplicación al micrófono del celular o de la computadora, uno de esos dos. Bueno, chicos, Hola, profe, ¿cómo anda? bien, ¿usted? Bien, profe. Bien. ¿Era para mí o para Rodrigo la pregunta? Me llamo para los dos, perdón. No hay problema. Buen día, Lautaro. Bien. Buen día, profe. Qué foto, ¿eh? De perfil. Bueno, chicos, ya son 9 y 8, vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué te parece, Rodrigo? Vale, comencemos. Bien, antes voy a... Antes que nada voy a tomar asistencia enseguida. ¿Están todos con el nombre que aparece en el listado o hay alguien con el celular de un papá o mamá o algún hermano? Bueno, bien, ya se guardó la asistencia de hoy. Eh, bien. Ahora, me voy a presentar de nuevo, por las dudas. Yo soy Germán Agres, profesor de acá de la P10. Actualmente soy docente en la especialidad mecánica en cuarto, quinto y sexto año. Doy varias materias dentro de mecánica. Soy técnico mecánico, también egresado de la casa de nuestra querida P número 10. A ver qué pasó. No lo tenía planeado. ¿Es necesario, Benjamín? Si de ser necesario, lo repasamos un poco. Benjamín, si necesitas repasar el calibre, lo hacemos en algún momento, no hay ningún problema. Bueno, como les comentaba, mientras tanto, igual Benjamín, si querés podés escribir, responderme, yo voy viendo el chat. Soy docente acá en la escuela, en la P número 10,
doy clases en cuarto, quinto y sexto año dentro de la especialidad mecánica. Soy técnico mecánico egresado de la casa y actualmente estoy finalizando mi carrera docente con Rodrigo Ferreiro, su profesor titular de la materia. Y por este motivo me encuentro haciendo mi residencia acá, gracias a que Rodrigo se ofreció amablemente a brindarme el espacio dentro de esta materia. Sí. Espero poder pasar un tiempo grato con ustedes y así que comencemos. Antes de seguir por las dudas, ¿hay alguna duda respecto del taller? Esto es algo que quizás algo que puede llegar a importarles. Condiciones para aprobar la sección de taller. ¿Esto lo sabían ustedes? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces saben que tienen que tener entregado el práctico que envió el maestro Ledesma, Rodrigo y el práctico que viaja yo. Tienen que tener aprobado todos los prácticos para aprobar taller. Así que no se demoren con eso. Actualmente en la escuela no estamos haciendo evaluaciones, no hacemos evaluaciones de primero a sexto año, no es que hay algún año en el que estamos haciendo pruebas o evaluaciones, sino que estamos calificando, ¿sí?, a los alumnos únicamente mediante la entrega de prácticos aprobados. ¿Sí? Tienen que tener entregados los prácticos y estos tienen que estar aprobados. Bien, las presentaciones, tal como esta, la diapositiva, los materiales de lectura y videoclase, serán cargados en el aula de Classroom para que les queden de acceso a ustedes en cualquier momento que lo necesiten, lo van a tener en ese espacio. La tarea también. Si necesitan contactarse con el profe Rodrigo, conmigo, lo pueden hacer dentro del aula y particularmente conmigo. Si no saben cómo hacerlo, también les dejo el correo para que lo envíen si necesitan. Si en algún momento necesitan una consulta y no saben cómo hacerlo en Classroom, pueden hacerlo a este correo, profe.aves@gmail.com. ¿Todos saben usar Classroom? ¿O hay alguien que no lo entienda todavía del todo? Sí, profe, si lo saben usar. Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Bien, entregar las tareas, dejar un comentario. Sí, profe, todo eso. Sí, profe. Bien, buenísimo. Era para saber. Igual, si hay alguien que no sepa y quiere que le deje algún video explicando algo, lo escribe o me avisa por algún canal, no hay ningún problema. Y yo les dejo un video explicando cómo entregar la tarea, cómo hacer un comentario o cómo descargar los archivos, lo que sea. Bien, tengo un canal de YouTube en donde subo todos los videos de mis clases. También se va a subir esta clase, ¿sí?, que se está grabando. Por eso es que yo les pedía recién que no activen las cámaras, ¿sí? Así que toda la clase que vayamos a tener van a quedar grabadas en YouTube y se las voy a publicar en Classroom. Bien, cronograma de clases. Esto es algo un poco alertante. ¿Tenían conciencia de la cantidad de clases que nos quedan? La verdad no, profe, yo pensé que nos quedaba más. No. No, Bien. Tornería de tercer año es un cuatrimestre. Lamentablemente toda la escuela empezó las clases tarde y siempre ustedes ya saben que el taller de la escuela empieza un poquito más tarde que las clases comunes, que el resto de las materias. Así que lamentablemente no nos queda mucho tiempo. El lunes fue feriado, ¿sí? Muchos hicieron preguntas ayer de que las clases eran los lunes. Bueno, lamentablemente el lunes fue feriado, ayer no los quise molestar, ayer me tomé el día para dejarles los mensajes, para presentarme y avisar que hoy, ¿sí?, 23/6, tenemos una clase, una videollamada. Hoy es para hacer un poco de repaso y para introducir un tema nuevo en base a ese y a lo que ya tienen leído. Se irá a enviar un práctico, ¿sí? Mañana se les carga un práctico con un material de lectura y lo que se haya explicado hoy. El lunes que viene va a haber otra videoclase con otros contenidos. El miércoles 30
va a haber una clase de consulta para lo que sea que necesiten de cualquiera de los 3 prácticos, ¿sí? Queda la clase del miércoles que viene. ¿Esto les parece bien? Sí, 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 profe. profe. Bien. ¿Por qué la clase de consulta del miércoles? Porque el viernes que viene se entregaría el práctico, sería la fecha de entrega. La fecha de entrega del práctico en tiempo y forma. ¿Por qué? Después ya, hoy estamos en la semana 1, ya se nos viene la semana 3. Ya entramos en el viernes 2 de julio, ya es la entrega del práctico. La semana 3 es la última semana con ustedes, chicos. El 5 ya tengo planeado hacer las devoluciones a los que hayan entregado el viernes los prácticos, hoy los prácticos que tengan adeudados. Si adeudan alguno de los prácticos anteriores, la lectura del calibre o el práctico que les haya enviado el profe Ledesma, ¿sí? Que se los voy a volver a cargar en Classroom, quien ya lo entregó no hace falta que lo entregue de vuelta, aquel que no lo entregó tiene la posibilidad para volver a entregarlo, ¿sí? Y ponerse al día con la materia. El lunes 5 vamos a ver las devoluciones de los prácticos, ¿sí? Sin video, les dejo comentarios a ustedes en Classroom cómo les fue con cada práctico. El martes 6 es el último día de entrega de actividades, es la última fecha límite para entregar actividades. ¿Por qué? Porque el miércoles no hay videoclase, la clase es el jueves 8, que cierra el taller, ¿sí? Ya es el último día del taller. El viernes 9 de julio es feriado y después ya tienen vacaciones de invierno. O sea que nos quedan 3 encuentros más con videoclase, no es tanto. Bien, ahora, ¿tomaron conciencia de que nos queda poquito tiempo? Sí, Profe, profe. una consulta. Sí, Sí. te escucho. Eh, el trabajo que nosotros tenemos que entregar con el otro profe, ¿eso ya están o usted está hablando de esos también, además del trabajo del calibre? No, no, también el trabajo que les dejó el maestro Ledesma lo voy a cargar en Classroom y si ya lo tenían entregado, no lo tienen que entregar de nuevo. Pero si todavía no lo entregan, aprovechen la oportunidad y entréguenlo cuanto antes. Y si hace falta o no entienden algo de cómo hacerlo, el miércoles pueden escribirme en Classroom qué es lo que no entienden, o el miércoles 30 hacemos una consulta, una videoclase de consulta. Y ahí hay Ah, consulta ok, de ok. cualquier práctico. ¿Sí? Bien. ¿A alguien le quedó dudas de este cronograma de clases? Lo van a tener cargado en Classroom también, como para que les quede de recuerdo. No, profe, todo bien. Buenísimo. No, profe. Bien, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es este objeto? Un tornillo. Únicamente un tornillo. Y unas tuercas. Bien. A ver quién escribió. Bien, recién veo el chat, Benjamín. Bien, Benjamín, no hay ningún problema. Hacemos un poco de repaso, como dijo el profe Ferreiro. Bien, no hay drama, Benjamín. Benjamín, un tornillo era. Y si no, mañana no tenemos clase. Mañana lo que hago es una clase asincrónica, que mañana les cargo el práctico y les dejo material de lectura. Mañana la clase es para que les dejo el material y ustedes lo tienen que leer. En vez de conectarse a una videollamada, a ver, ahí vuelvo al cronograma. El jueves mañana es clase asincrónica. Que la clase sea asincrónica quiere decir que no hay una videoclase, no hay una videollamada. Yo les envío el práctico y material de lectura para que vayan empezando a hacer el práctico. Eso quiere decir la clase de mañana.
en vez de conectarse, el tiempo que tendrían que estar en clase lo dedican a ir haciendo el práctico. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Espero, Benjamín, que se haya entendido, y si no, igual leo el chat cuando lo contestes. Bien, ¿de qué material se fabrica este tornillo y la tuerca? ¿De hierro o metal? Bien, bien. De hierro o metal, con el metal, insistemos. ¿Conocen el método con el que lo puedo fabricar? Con torno. Bien, con un torno. ¿Y algún otro instrumento más? Con el torno, ¿qué es lo que harían? ¿Se le puede dar la forma? La, sí, la forma del material. Bien, ¿la forma cilíndrica o la forma hexagonal? La cilíndrica. Bien. ¿Y qué más podemos hacer con el torno? Profe, ya logré activar la cámara. Muy bien. Benjamín. Sí, profe. Benjamín. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, lo puedo fabricar con un torno, ¿sí? Esa sería la máquina, no el método, pero no importa, totalmente válido. Lo puedo fabricar con un torno para hacer la forma circular, no la hexagonal. ¿Puedo hacer algo más aparte de la forma circular? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿Qué más puedo hacer? se pueden realizar tuercas, tornillos, también clavos, con la fundición de metal, con el torno también. Bien, no está errado. Con el torno también se pueden hacer ¿cómo se llama esto? Los caminitos esos que tiene el tornillo Sí, para que pueda encastrar ¿cómo se llama? En la tuerca. el, fi- No me acuerdo mucho cómo se llama, cómo se dice, bien, el pero fileteado de la rosca. el fileteado de la roja. El fileteado de la rosca. Bien, ahí ya con el método cuando puedo fabricarse y la maquinaria ya me lo respondieron, así que estamos bastante bien. ¿Habían visto algo de esto en tornería del segundo año? ¿El año pasado? Creo que no tuvimos tornería el año pasado, profe. Ah, bien, bien, es un buen dato. ¿Todos no tuvieron tornería o solo algunos? No, profe. Nosotros tampoco tuvimos el año pasado. No solo tuvimos, creo que dos talleres nomás, y que fue el de fundición y el de No, eh, profe, tuvimos Herrería soldadura de- también. época. Bueno, bueno, gracias por decirme eso porque me quiere decir que quizás tengo que dar un poco más de contenido, si es que puedo. Tampoco los voy a matar con material de lectura, para que conozcan los principios básicos del torno. Pero no están nada errados con que... Ah, bien, ahí me avisa el profe Ferreiro de que tornería comienza en tercero, está bien, estaba equivocado yo tenía la idea de que tornería comenzaba en segundo. Bien. Eh, bueno, máquinas y herramientas. ¿Conocen qué es una máquina herramienta, chicos? ¿O las habían sentido nombrar? Sí, profe.
Una moladora. Sí, profe. Bien, una Una moladora. moladora, Te escucho, Benjamín. tengo que buscar acá, una perforadora también. Bien. ¿Y por qué son máquinas herramientas? ¿Por qué se las clasifica así? Porque trabajan con, porque son máquinas en las cuales puedes trabajar sobre los metales. ¿Solo con metales? No, también con otros materiales. Bien. Bien. Son instrumentos en los cuales le da forma o la construyes. Bien. ¿El resto? ¿Qué, qué me dice? ¿Es correcto? ¿Tienen alguna otra definición? ¿Algo más para aportar? ¿El resto de los colegas? Bien. Una máquina herramienta, ¿sí? O las máquinas herramientas, son las máquinas que se utilizan para dar forma a piezas sólidas, generalmente metales, maderas y hoy en día algunos materiales compuestos. Así que lo que respondieron no estuvo nada errado, es correcto, ¿sí? Solo que justamente también a las máquinas herramientas las podemos clasificar en un montón de grupos. Nosotros vamos a ver los tres principales grupos de clasificación de una máquina herramienta como para conocer cómo se dividen y después nos vamos a dedicar a un grupo en especial que es el que nos interesa a nosotros. Bien, tenemos máquinas herramientas que trabajan con separación de materia, quiere decir que le van quitando pedazos de material, pedazos de madera o de metal o de plásticos, por ejemplo. Tenemos otros tipos de máquinas herramientas que trabajan con unión de masa. ¿Cuál es o con unión de material? ¿Cuáles piensan ustedes que podría ser esto? Si yo quiero unir dos metales, ¿con qué máquina herramienta lo puedo llegar a hacer? ¿Una Un soldadora? soldador Muy de bien. estaño, por ejemplo. Una soldadora a estaño, una soldadora autógena, una soldadora eléctrica, una soldadora MIG, una TIC, una MAC. Está muy bien. Bien. Después tenemos otros que trabajan sin separación de material y con deformación de material. Que esto lo que hacen es trabajar con la materia sólida en bruto y no quitarle viruta o no ir quitándole pedazos, sino que lo que van haciendo es deformándolo para dar una forma específica. Dentro de las máquinas herramientas con separación de material encontramos cizallas, guillotinas y tijeras. La tijera de hojalatero, ¿sí? ¿La alcanzaron a ver en la hojalatería del primer año? Sí, Esa está Sí. acá. Bien. Esta es una cizalla con la que generalmente se utiliza para romper candados o alambrados también. Tiene un mango largo que justamente le da la facilidad de con poca fuerza poder cortar grandes metales. Y esta es una cizalla. Hasta donde tengo entendido, había una en el taller, no recuerdo, ya hace mucho que no entro al taller de la escuela y no trabajo con las herramientas. ¿La habían visto? sí, en la jalatería en primer año, profe. Bien, bien. Sí. Entonces sigue estando. Bien. Sí, profe. Esas eran las máquinas de herramienta con separación de material. Ahora tenemos unas que son, perdón, separación de material en grandes trozos. Quiere decir que yo con esto voy cortando y voy separando grandes trozos de material. En este caso vemos las metales. Después tenemos, ¿sí?, máquinas herramientas con separación de material, quitando viruta gruesa o viruta ordinaria, como se la llama, ¿sí?, pedazos de material en grandes pedazos. Tenemos tornos de madera, tornos Producen de... virus. Muy bien, producen viruta o pequeñas esquirlas del material. Tornos, acá yo les dejo una imagen de un torno paralelo, un torno de metal, pero también hay tornos de madera, entran dentro de esta clasificación. Yo usé uno el anteaño pasado. En primer año,
Es la imagen del medio. Ah, este es un taladro de pie. Ujú. Un taladro que utilice para perforar un metal. Ah, bien, 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 buenísimo. Buenísimo que lo hayan podido usar. En realidad no me acuerdo si era un metal o era un aluminio. No, en realidad que era. ¿Qué te parece que era? Era un tipo de metal, eso seguro, pero no me acuerdo del tipo. Ah, sí, no te hagas drama, no te hagas drama. Hay mucha clasificación Dado. de aceros y otras aleaciones dentro del metal para el dado. Generalmente, no recuerdo ahora qué tipo de material les hacían trabajar en ajuste, pero generalmente era un tipo de acero. Si es que mal lo recuerdo. Entonces, Sí, una pregunta de material. ¿El diamante es posiblemente perforable? solo con otro diamante, afilado y trabajado Claro, para justamente poder porque es hacerlo. un diamante. El diamante es el material más duro que tenemos dentro del mundo, junto con el wolframio o tungsteno. Entonces, Ah, únicamente pero al diamante lo raya o lo perfora o una herramienta con diamante o tungsteno. Ah, yo pensé que se podía perforar con un taladro más o menos poderoso, con un buen motor y piezas sumamente afiladas. Sí, sí, hay herramientas para eso. Justamente el metal, el tungsteno, eh, se trabaja adecuadamente para poder hacer esas operaciones. Pero sí se puede. Ah, preguntaba porque si se puede hacer, porque si hacen figuras con diamantes puros, se puede, significa que puede ser perforado y moldeado. ¿Cómo me repetirías? Porque como hacen figuras con diamante, pensé que que entonces puede ser perforado y moldeado. Sí, puede ser, Diamante. puede serlo. Con las herramientas adecuadas se hace. Siempre y cuando la herramienta sea lo adecuada para el filo. Vamos a ver también que hay herramientas que tienen una punta o la parte del filo, tienen un material especial para el tipo de metal o el tipo de materia prima que yo voy a querer a quitarle viruta. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero justamente entraría en esa sección la respuesta más profunda a tu pregunta. Bien, tenemos los taladros de pie. Va- ¿Continúo? ¿Hay alguna otra consulta, chicos? No, profe. ¿El resto? Bueno, Síganme, profe. bien. No, Dentro, dentro de estos materiales tenemos justamente también taladro de pie, roscadoras, cepilladoras y limadoras. Y acá tenemos una fresadora. Hay una parecida en taller y la utilizan recién casi en sexto año mecánica, cuando la utilizan en la sección de tornería de sexto año. Es una máquina compleja que se complica, ¿sí? El entendimiento del funcionamiento de las partes, pero da muy grandes resultados y se pueden hacer piezas con formas muy muy complejas, no únicamente piezas circulares. Ya puedo hacer piezas de engranajes y demás. Bien, después tenemos máquinas herramientas como las que me mencionaron ustedes, una moladora con separación de viruta fina, en pequeños y finos pedazos muy muy chiquititos. Las máquinas que vimos anteriormente eran máquinas para quitado o sacado de viruta gruesa o en grandes pedazos, o viruta ordinaria, como se la conoce también. Acá tenemos la moladora, ¿sí? Una fresadora y una rectificadora. La fresadora también entra dentro de esta categorización, ya que lo podemos ajustar para que quite pedazos muy muy pequeños.
Ahora, la rectificadora es la que se utiliza generalmente para arreglar lo que los motores. Y también esta va quitando pedazos muy pequeños, de manera a décimas de milímetro, para ir agrandando los agujeros. Bien. Máquinas de herramienta con unión de masa, como bien me dijeron, soldadoras. Acá tenemos soldadoras eléctricas de arco, soldadoras inverter, autógenas, soldadoras MIG, MAC, ¿sí? Estas son las soldadoras inverter. No recuerdo si hay de estas en el taller, pero antes tenían unas más grandes, unas grandotas monstruosas que te llegaban a la rodilla. Y la autógena para soldar o unir piezas de metal. Máquinas herramientas sin separación del material, sino que lo van deformando. Estos son los que se utilizan generalmente para darle forma a los metales cuando están al rojo vivo, ¿sí? Como bien vieron en el molde de fundición. Si yo meto el material o un metal al fuego para que se vaya calentando, este va disminuyendo su dureza y su resistencia a la deformación. Entonces, mediante una prensa hidráulica o neumática o una prensa mecánica, ¿sí? Yo lo puedo ir aplastando y le puedo ir dando forma para que el material, sin quitarle metal, ¿sí? Vaya tomando otra forma. Algo que era un rodillo gigante se puede transformar en una lámina de chapa si lo paso por varios procesos. ¿Vieron algo de forja en molde y fundición del año pasado? Creo que sí, creo, no Bien, sé. Creo que vimos los tipos de hornos y eso sí. bien. Y acá, esta imagen que les está ayudando a doblar un caño, ¿las habían visto? Esta lo que hace es, pongo la punta del caño adentro, en el centro del agujero, ¿sí? Y con otro sostén que tiene arriba, me va permitiendo ir doblando y dándole esta forma espiralada para que el hierro quede con una forma un poco más artesanal, más estética, y poder utilizarlo en rejas u otras decoraciones. Estos son procesos de uso de máquinas, herramientas para poder modificar la forma del material sin tener que quitarle viruta ni separarle el material. Bueno, esto no es que lo vamos a ver en profundidad, esto es como para que lo conozcan. No vamos a entrar en profundidad en esta sección, así que lo vamos a pasar. Bien, chicos, ahora les voy a presentar un video, ¿sí? De una máquina herramienta de uso muy común en taller, lo que es un taladro eléctrico o un rotomartillo o una agujereadora. Observen detenidamente cuáles son los movimientos que hace la máquina herramienta para hacer el arranque o la quita de viruta. ¿Sí? Ahí les voy a pasar el video. Denme un segundito. Bien. Díganme si se escucha. Cómo utilizar un taladro. ¿Se escucha el volumen hasta ahí? No, profe. No, No, profe. Voy a presentar. Profe, no se escuchó.
hasta donde se pudo ver la introducción. Ahora, Existen distintos tipos de taladro. Tampoco, profe. Aún no, pero bueno. Oye, Voy a ir ¿qué por la tipo otra de opción. nos muestra la clase en vivo y en la clase se está viendo como se está viendo la clase de nosotros. Sí, sí. Rodélico. Te marea un poco a veces si no lo controlas. A ver, por acá. Bien, acá se me va a dejar. ¿Ahí lo escuchan? Sí se escucha, profe. Sí, profe. ¿Cómo utilizar un taladro? Existen distintos tipos de taladro y su elección depende del trabajo que vamos a realizar. Asimismo, una vez escogido, es necesario seleccionar la broca o la mecha apropiada para la superficie y dimensiones necesarias. Para ayudarlo a realizar una selección exitosa, le recomendamos revisar nuestra sección de consejos prácticos en nuestra página web. Para realizar una perforación con un taladro, son necesarias las siguientes herramientas: un taladro percutor, una broca o mecha con las dimensiones apropiadas, un lápiz y lentes de seguridad. Procedimiento: con el taladro desenchufado, coloque la mecha escogida. Para ello es necesario girar el mandril en sentido contrario a las agujas del reloj. Introduzca la mecha adecuada al trabajo a realizar. Ciérrela y apriete el cabezal con la llave. Retire la llave antes de encender el taladro. Si la llave de seguridad se extravía, puede adquirirla por separado. Limpie la superficie y marque el lugar exacto en el que desea hacer el orificio. Coloque el taladro perpendicular a la superficie. Siempre a 90 grados, comience a perforar. Cuando la mecha se sienta firme, empiece a ejercer presión. Poco a poco, vamos abriendo el hueco hasta que tenga la profundidad y la dimensión requerida. El procedimiento es similar para superficies de madera o metálicas. En el caso de las superficies metálicas, realice un primer orificio con un punzón y luego continúe con el taladro. Siempre que termine de perforar y tenga que cambiar la mecha o limpiar la máquina, hágalo con el taladro apagado y desenchufado. Recordemos que para utilizar un taladro correctamente es necesario colocar la mecha escogida en el taladro desenchufado y apretar el cabezal con la llave de seguridad. Bien. Dígame, ¿cuáles fueron los movimientos que se necesitaron para que pueda hacer el arranque de viruta o el arranque del material que necesitaba el taladro? Un movimiento de penetración. Bien, tendría que hacer un movimiento de avance. Y ponerlo en y cuando ya está enmarcado el lugar donde se perfora, poner presión en el taladro. Bien, he escogido el lugar para perforar, pongo el taladro, ¿sí? Habiendo visto una marca antes, y empiezo a hacer presión. ¿Se necesita algún otro movimiento? ¿O se hace algún otro movimiento aparte de la perforación, del avance? Yo creo que no. Creo que no, profe. Más que simplemente cambiar la mecha. Bien.
Les pongo de Hay que vuelta acá. ejercer presión. Bien, sí, hay que ejercer presión para el avance cuando lo necesita el material en el que estamos agujereando. Pero fíjense lo siguiente, ¿cuál es el movimiento de la mecha, ¿sí?, de la herramienta para ir quitando la viruta? Vean esto. Coloque el taladro perpendicular a la superficie. Siempre a 90 grados, comience a perforar. Cuando la mecha se sienta firme, empiece a ejercer presión. Poco a poco, vamos abriendo el hueco hasta que tenga la profundidad y la dimensión requerida. Bien, hasta ahí. ¿Cuál es el movimiento que hace la herramienta? O la mecha. De avance. Bien, el avance está bien, ya me dije. No hay problema, Franco. No pude ver cuando te El desconectaste. círculo. ¿El círculo, Julián? Sí. Muy bien, muy bien. O sea que la mecha está girando en círculos. Y aparte de eso tenemos que hacer el avance, ¿cierto? Bien. Lo que me dijeron está bien, es avance y de círculo. ¿Cuáles son los movimientos que le permitieron a la máquina hacer el arranque de viruta? Me lo respondieron. Fue el avance y el giro. Todas las máquinas herramientas que trabajan por arranque de viruta, ¿sí?, aclaro que es esto, únicamente. Todas las máquinas herramientas que trabajan por el arranque de viruta, justamente tienen dos movimientos que los caracterizan. Uno es el movimiento de corte, en este caso que es el que está girando la pieza, ¿sí?, y que estamos trabajando, ¿sí?, y en este caso el del video fue el movimiento de la mecha. Acá en el dibujo de arriba tiene una mecha, una herramienta de mecha, para hacer el corte, y acá la parte que tienen toda esta rayada a 45 grados, vendría a ser un bloquecito de metal que se está agujereando. El segundo movimiento es el movimiento de avance de la herramienta, ¿sí? Puede ser un avance longitudinal o transversal. Ahora explico cuál es cada uno. Entonces tenemos un movimiento de giro de la herramienta, un movimiento circular, que hace girar el filo o la mecha. Y un movimiento de avance hace que vaya penetrando y que vaya avanzando en el material, en la materia que yo quiero ir quitando viruta, de manera lenta, y hace que el filo se vaya encargándose de quitar el material a medida que va avanzando. La quita de viruta la hacen estos dos movimientos combinados. Cuando yo combino el movimiento de giro y el movimiento de avance, es lo que me permite a mí hacer la quita de viruta o la quita de pedacitos del material. ¿Hasta el momento me entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La parte de arriba era justamente, si hay alguien que no entienda, por favor me dicen dentro de la clase. Para mí no hay preguntas tontas, ¿sí? Así que siempre lo que sé que no hayan entendido de mi explicación, siempre pregunten. El dibujito de abajo es prácticamente el de un torno, ¿sí?, el funcionamiento de quitado de viruta de un torno. La pieza cilíndrica es la pieza en la que yo estoy trabajando en el torno, que es esta la que se encuentra girando, ya no es la mecha, ya no es la herramienta. La herramienta se mantiene únicamente fija, lo que está girando es la pieza, y en este caso es el material, la materia prima. Esta provoca un movimiento de giro. Y el movimiento de avance puede ser de dos tipos. El movimiento de avance longitudinal, o sea que va avanzando a lo largo de la pieza para ir quitando viruta, ¿sí? La herramienta es este prisma que está acá, que está quitando un pedacito de material. O el movimiento de avance también puede ser para achicar perdón, si yo lo hago en el largo, achico el diámetro. Y si yo lo hago de lado a lado, ¿sí?, de la sección transversal es a lo ancho del diámetro.
¿Ahí me entienden lo que es la sección transversal? ¿Ya se lo habían nombrado con ese nombre? Sí, profe. Bien, o sea que si yo voy pasando la herramienta de lado a lado del diámetro o del frente de la pieza, yo lo que estoy haciendo es quitando el largo. Ese es un movimiento de penetración o un movimiento de avance transversal, como se lo conoce. Yo tengo que combinar sí o sí estos dos movimientos para generar el arranque de viruta. Si yo dejo, un ejemplo, si yo dejo la mecha girando y nunca le hago el avance para hacer un agujero en la pared, ¿voy a hacer el agujero en la pared realmente alguna vez? No, No. Para hacer un agujero con una agujereadora o un rotomartillo en la pared, sí o sí tengo que combinar el movimiento de giro, que lo hace la mecha, cuando yo aprieto el gatillo de la agujereadora, y ir haciendo un poco de presión yo, de manera lenta y constante, para que se vaya haciendo el agujero en la pared. Con el torno es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría ahora si en realidad la pieza no girara y le paso la herramienta para cualquier lado? ¿Le estoy quitando viruta? no está diciendo nada si no gira. No, no estaría rompiendo más por dentro. Estaría haciendo simplemente escombros por dentro. Bien, o la estoy rayando nomás a la pieza. Porque si se mueve para cualquier lado como si fuera una batidora, se rompe el material porque la, la perforadora puede perforar cualquier metal, pero también la puede romper. Sí, No se usa bien. sí, sí. Si yo no selecciono la mecha adecuada para el tipo de metal que yo voy a querer agujerear, yo nunca voy a poder agujerearlo y lo que voy a hacer es desafilar la herramienta, la mecha, o romperla. Con las herramientas del torno pasa lo mismo. Si yo no selecciono de manera adecuada la herramienta para ir quitando viruta, eh, yo o desafío la herramienta o la rompo o eh, termino rompiendo la pieza la pieza que quiero trabajar y la herramienta también. ¿Por qué? Porque no es del material adecuado y no tiene el filo adecuado o la forma adecuada para ir haciendo la quita de viruta. Bien. Chicos, ¿alguna consulta de esto hasta el momento? No, profe. Muy bien. Bueno, No, profe. a continuación les voy a presentar otro video con el que van a poder ver justamente también el, el funcionamiento de lo que sería un torno. Esto ya es una máquina CNC, ya es una máquina un poco más compleja que lo que tenemos en las escuelas, pero es como para que vayan viendo y me gustaría, y lo voy a ir poniendo pausa a medida que avance, para que identifiquen los movimientos, cuando gira la pieza o cuando gira la herramienta. Ahí, ¿quién está girando? ¿La pieza o la herramienta? La pieza, me La parece. pieza. Bien, ¿y la herramienta qué va haciendo? Va avanzando. Va avanzando y perforando. Bien, y Va va, simplemente, va simplemente realizando presión, porque la pieza se mueve a la velocidad de la mecha. a la velocidad de la pieza. Sí, no te sé. Sí. Bien, y acá en este punto, que fue como comenzó, la herramienta es este tipo rombito que tiene apoyado acá, ¿sí? Y que se pasa a lo largo
de la pieza. ¿Quién está girando? ¿La herramienta o la pieza? La pieza. La pieza. La pieza. La pieza. Bien, ¿y qué movimiento está haciendo la herramienta? Avance. Avance. Lon- Longitudinal S. Muy S. bien. Muy bien. Es un avance longitudinal ya que lo hace en lo largo de la pieza. Ahora después vamos a ver un ejemplo de un movimiento transversal. Ahora, ¿quién está girando? La herramienta. ¿Y la pieza qué está haciendo? Está quieta. Bien. Que va haciendo quieta. Muy bien, muy bien. ¿Y quién está avanzando? ¿Quién está haciendo el movimiento de avance? La herramienta me dijeron que ya está girando. ¿Y el movimiento de avance quién lo está haciendo? El taladro. Bien, bien, esto no es un taladro ya, pero sí, es justamente una mecha que va haciendo el movimiento de avance. Este movimiento de avance, ¿cómo es? La mecha y la Transversal. transversal. Bien, bien, es un movimiento transversal, ya que lo hace de lado a lado en el diámetro o en el ancho de la pieza. Fíjense que siempre se combinan los movimientos de giro y avance, ¿sí? Y a veces el giro y el avance está únicamente en la herramienta y a veces está en la pieza, o a veces se combinan. Bien. Hasta ahora, ¿dentro de qué clasificación de máquinas y herramientas que vimos entra esta máquina? De quite de viruta ordinario. Fina. Bien. ¿Alguna otra?
anterior era viruta gruesa. Bien, bien, bien. ¿En qué momento hizo la quita de viruta fina y en qué momento hizo la quita de viruta gruesa? La fina cuando estaba con la mecha perforando ahí y la gruesa cuando estaba tornando, girando la pieza. Ok, ¿el resto? Bien. El movimiento que tiene acá es un movimiento en el que sincroniza la otra punta para acoplarse a la pieza en la que estaba trabajando y puede seguir trabajando con la parte trasera. Esta máquina es una máquina que corresponde a ambos, ya que es una fresadora CNC de control de mando numérico. Esto no lo está operando ninguna persona, a esta maquinaria está siendo totalmente controlada por una computadora, ¿sí? Y si se referían a este arranque de viruta como arranque de viruta fino, por las dudas. Sí, profe. Bien, eso es incorrecto por los dos, como para dejarlo claro. Fíjate, acá sale viruta gruesa o viruta muy muy finita, como la que sacás con la moladora. No, sale gruesa, profe. Entonces, este quitado de viruta entra dentro del quitado de viruta ordinaria o viruta gruesa. Entonces, esta es una máquina que se caracteriza por tener en su mayor parte un quitado de viruta gruesa, no viruta fina. Puede llegar a trabajar viruta fina si utilizo la herramienta adecuada, ya que esta máquina lo que tiene es la versatilidad, de poder trabajar con muchas herramientas y ir variando la velocidad de giro de la pieza para ir haciendo el acabado. O sea que yo puedo hacer quitado de viruta fina con esta fresadora CNC. Solo que esta no era el caso de esta herramienta. Quería dejarlo claro. Y como les decía, acá se muestra esta computadora, ¿sí?, que aparece acá. Esta es la computadora que va haciendo todos los movimientos sincronizados de ambas partes y va seleccionando cuál herramienta de esta torre, la que ven de este costado, es la que se le acopla y se le da a la fresadora para que lo utilice. Esto es un torno de fresadora CNC, funciona de ambas maneras. Bien. Hasta acá ya me parece que el video está bien. Después se los dejo por si quieren terminar de ver. Hay bastantes operaciones interesantes que hace y bastantes terminaciones que le da a la pieza, y es una pieza compleja, no es una pieza que se podría hacer con un torno común, es una pieza que sí o sí necesita de un torno para una sección y una fresadora para poder hacerlo después de más. Chicos, ya vimos lo que eran los movimientos de los tornos, los movimientos de las agujereadoras, movimientos de máquinas herramientas, vimos la clasificación de las máquinas herramientas, así que, en fin, ¿qué vimos hoy, chicos? Coméntenme con sus palabras, ¿qué es lo que se entendió o no se entendió nada? La clasificación de máquinas y herramientas según sus movimientos y el desprendimiento de viruta que producen. Bien. ¿Algo más vimos hoy? Cómo funciona un torno, un taladro. Los tipos de mechas, las máquinas de herramientas.
herramientas también. Bien, Pueden máquinas de herramientas para que tiene es de cada uno. bien, 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 eso es correcto. Bueno chicos, ¿quedó alguna duda de todo esto que vimos o fue bastante... fue muy complejo como lo vieron ustedes? ¿Fue complicado? No, estuvo bien, profe. No, profe, No, profe, con la llama se entendió muy bien. Bien. de esto además ya lo veníamos viendo desde el año de primer año, Estas cosas las venían viendo el primer año, la el tema de clasifico. las máquinas. Bien, gracias por avisarme, Benjamín. Me sirve bastante que me digas eso. El tipo de las máquinas, la mecha, cómo perforar los movimientos y los vectores de movimiento en primer y segundo año. Bien. Buenísimo. Entonces, si ya habían visto un poco de esto, sirve un poco de repaso y para profundizar en la clasificación. El movimiento del torno lo vimos muy por encima. Ya la clase que viene va a ser más dedicado a el torno y las herramientas que puedo utilizar en el torno, que son muchas, ¿sí? Y vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. Bien. ¿Alguna duda respecto a algún otro tema? Sí, profe, yo tengo una duda Diga. sobre la lectura de calibre. Está en relación con el trabajo que usted mandó. Bien. Me voy a la lectura del calibre. Vos te referías a que tenés dudas sobre este, este, este práctico, ¿cierto? Sí, cierto. Muy bien. Eh, estaba viendo que... Bien. ¿Querés que ponga el simulador, Germán? Eso estaba buscando en internet justamente. Ahí se está viendo. Sí, Sí, ahí se ve. Bien. Este no tiene la misma precisión para el... no tiene la misma precisión que el del taller. Pero sirve para mostrar las medidas. Sí, sí, sirve para justamente mostrar la medida que queríamos ver. ¿Cómo hago la lectura? Fíjense, ahí tengo el calibre cerrado, que va de 0 a 0. ¿Sí? Fíjense, el 0 de arriba está totalmente alineado con el 0 de abajo y coincide exactamente con el resto de los numeritos 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy haciendo una lectura, voy haciéndola en este punto, por ejemplo, ¿cómo tengo que hacer la lectura? ¿De dónde a dónde?
del 0 del calibre realizador del nonio. El nonio es esta parte de acá abajo, es la parte móvil, ¿cierto? Del calibre. Y la parte fija es la parte de la regla o la parte más grande del calibre. En la parte de estática o fija tengo esta regla milimetrada, va por milímetros, ¿sí? La longitud. Y si yo leo de entre el 0 de la regla milimetrada y el 0 del nonio, voy a medir la cantidad de milímetros que tengo. Obviamente acá en el 1 yo tengo 10 milímetros, tengo 11, y fíjense que no alcanzo a tocar el 12, el segundo milímetro de acá. Entonces, es más chico que 12, pero es más grande que 11. Germán, discúlpame, ¿le puedes dar a la lupa a ver si aumenta, si te vuelve más claro? Ah, ahí está. Gracias. Gracias, Rodrigo. Oh, acá. Bien, ahí está. Fíjense que justamente estoy en 10 milímetros, 11 acá, y acá no llego a tocar el 12, pero no estoy entre justamente estoy entre estos dos palitos de milímetro, estas dos reglas, o estas dos medidas. ¿Cómo hago para hacer la lectura correcta? Bien, tengo que buscar cuál de estos, de la regla del nonio, ¿sí?, coincide de manera perfecta con la regla de arriba. Fíjense, el 1 del nonio coincide con alguna regla de arriba, con alguna marca. No, No, El 2 tampoco, el 3 No, tampoco. pero ¿Cuál es el que coincide con alguna marca? el, El que está entre el el 6 y el 7 65. del nonio. el, Bien, el 6, si yo me voy a fijar, el el 6, 6, el 7 y el 7. bien, si me fijo bien, el 6 está apenas un poquito pasadito. Sí, apenas un pasadito, está un poquito pasadito, pero pues sí. ¿Sí? Y el 7 le falta un poquitito para llegar justo, ¿no es cierto? Sí, sí, Bien. Y el 6,5, esta rayita que hay entre el 6 y el 7 es un 6,5, vendría a ser. Esta coincide perfecto. coincide perfecto. Bien. Entonces la lectura correcta de esta medición es de 11 milímetros. ¿Sí? Primero leo entre el 0 de la regla milimetrada y el 0 del nonio. Y después me fijo cuál es el que coincide lo más perfecto posible de la regla del nonio, de acá abajo, con la regla milimetrada de arriba. Y eso me va a dar la cantidad de décimas y centésimas del nonio. Es decir, en 11 milímetros, 65 centésimas. ¿Se entendió lo del calibre? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. Benjamín, ¿te ayudó un poquitito eso? sí, profe, me ayuda un poco. Bien, me voy a un ¿Puedo, calibre... me deja decir algo, Germán? Sí, cómo no. Bueno, chicos, tengan en cuenta, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el nonio, según la precisión del calibre, el grado, la precisión la va a dar el nonio? ¿Cuántos tipos de nonio teníamos nosotros? Habíamos visto. ¿Se acuerdan? ¿Dos, profe? Habíamos visto que el nonio, los calibres, tienen tres tipos de nonios diferentes. De 9 divisiones, de 20 divisiones y de 50 divisiones. Este calibre, el nonio, tiene 20 divisiones. Por eso nos da como número, como precisión, 65, 25, 35, 45,
siempre va a terminar en 5 o en 0. Porque tiene 20 divisiones. Porque si yo sumo la cantidad de numeritos que hay al 65 y lo multiplico por 0,05, me va a dar 65. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en la clase calibre. Sí. Ahora, si nosotros teníamos un simulador, un calibre, perdón, que tiene un nonio de 50 divisiones, la fracción, la precisión va a ser de 0,02. Va a cambiar. En vez de tener acá en el nonio 20 divisiones, va a tener 50 divisiones. ¿Tenés uno ahí, Germán? École, ese, perfecto. ¿Vieron cómo cambia el nonio? ¿Cómo cambia acá? Si ustedes cuentan, yo voy a tener 50 liñitas. Va a tener mucha más precisión. Por eso, acá fíjense que a diferencia del otro que termina en 5, este va a terminar en números pares. En 2, en 4, en 6, en 8. Tiene mucho más grado de precisión que el anterior. ¿Lo comprenden? Sí, profe. En el trabajo práctico que yo les dejé, hay de los 3 tipos. De 10 divisiones, de 20 divisiones y de 50 divisiones. Igual el procedimiento es el mismo. Ustedes se tienen que fijar la línea del nonio. Tienen que buscar el que coincida justo con una linita de arriba de la regla, y primero contar la cantidad de milímetros que hay y después buscar cuál es el número que coincide con el nonio. ¿Le podés mostrar ahí, Germán, ahora? Sí, se está mostrando en pantalla. Ahí te pongo el zoom. Ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahí justamente ya el micrófono desactivado. Te escucho, Rodri. ¿Lo estás viendo en pantalla? Lo tenía ya puesto. Sí, lo veo. Ahí le puse la lupa para que vean la parte del nonio. Bien. ¿Cuál es la que coincide en este caso? La verdad del 26. Bien. Más allá de que me lo diga a mí, el nonio, que este calibre este simulador virtual lo que te ofrece es que te da la medición correcta acá abajo, ¿sí? Que se puede ver de ahí. Uno tiene que ir viendo cuánto, ¿sí? En qué rayita está haciendo la acotación correcta. Si yo me fijo del 2, ¿sí? El 2 está un poquito pasado. Si yo me fijo del 3, le falta un poquito. Entonces entre estos dos tiene que haber alguna rayita del nonio, alguna regla del nonio que coincida con la regla milimetrada de arriba. ¿Cómo llego a entender que es 26? Para empezar, los milímetros acá son 22 porque va del 0 de la regla milimetrada al 0 del nonio, ¿sí? Hay 22 milímetros. Acá en el 1 tengo 10 milímetros, en el 2 tengo 10 milímetros, 11, 12, ¿sí? Perdón, 21, 22 milímetros, ¿sí? Y no llega a ser 23. Me voy a la regla del nonio, busco el 2, ¿sí? Me empiezo a buscar cuál es la que coincide, y si yo me fijo para acá, después del 3, como que se empiezan a separar más las rayitas, no coinciden. Pero antes del 3, como que empiezan a haber un poco más de coincidencia. Entre el 2 y el 3 es cuando hay más coincidencia. La separación entre el 2 y el 3 es de más rayitas que en el anterior. En el simulador anterior habíamos visto que entre cada número del nonio había una sola rayita. ¿No es cierto? Ahora hay ¿cuántas? 4. 1, 2, 3, 4. O sea que si yo quiero ir del 2
ir haciendo saltos, rayita por rayita, ¿sí? Hasta llegar al 3. ¿Cuántos saltos pego? 4. Un salto a la rayita 1, segundo salto a la rayita 2, tercer salto, cuarto salto, quinto salto hasta llegar al 3. ¿Sí? Entre el 2 y el 3 hay 5 divisiones. Eso me quiere decir que entre cada salto yo voy a dar 0,2, 0,2 y voy sumando 0,2. Fíjense, la tercera rayita es la que está sincronizada de manera perfecta entre el 2 y el 3. Yo tenía 22 milímetros, coma, 2 décimas y voy pegando saltos. Coma 22, coma 24, coma 26. Y acá voy a hacer la lectura correcta para 26 décimas de milímetro. ¿Se entendió cómo ir haciendo la sumatoria de esto? A veces por saltos. Sí, profe. Quizás hasta no hacer muchas mediciones con el calibre uno no se pone canchero. Yo me acuerdo que cuando estaba en el secundario yo lo hacía por saltitos de acá y así no le erraba. Si yo sabía que tenía 4 rayitas, tenía que ir haciendo saltos de 0,2. Estaban 2, tengo 22, 24, 26, 28, 30. Acá ya llegaba a 30. Esa es otra manera de guiarse o ayudarse para ir haciendo las lecturas del calibre. Bien. ¿Alguna consulta más? No, profe. Bien. Recuerdo, quien no haya entregado el práctico de calibre, todavía está a tiempo de entregarlo, entréguenlo. ¿Sí? No es tan complicado, es únicamente ir viendo la cantidad de divisiones que hay. ¿Benjamín lo comprendió? ¿Cree que tenía más dudas? Sí. ¿Querés que Sí, Benja. hagamos otro ejercicio? No, profe, por eso está bien. Lautaro. Kevin. No, profe, con eso Franco. yo lo entendí. Abril. Sí, yo también lo entendí, profe. Bueno, Perfecto. señor Lorrego. Tomás, profe Germán, Tomás entró hace 5 minutitos. Sí, estaba viendo que se unió Tomás Robol. Bien. Tomás, ¿cómo estás? Bien, perdón, profe. No Yo hay me problema. equivoqué de la hora. Pensé que era 10:30 y No, era las 9. No hay problema, Tomás. no hay ningún problema, Tomás. Decime, Tomás, ¿vos tenés conexión a internet? Sí. Bien. No te preocupes por haber ingresado tarde. eh, Igual ya te puse el presente. Eh, Hicimos un poco de repaso del calibre y hoy dimos una clase de máquinas y herramientas. Todo el material lo voy a dejar en Classroom para que lo leas. Si necesitas una consulta o si no entendés algo me puedes avisar, no hay ningún problema. Gracias, profe. De nada. Y la clase fue grabada, así que va a estar cargada en YouTube. Y apenas esté cargada en YouTube, se las voy a dejar cargadas en lazos, por si la querés ver. Gracias. No, por nada. ¿Cómo estás con los prácticos, Tomás? Entregó, ya lo entregó. Sí, sí. Yo entregué. Yo Ah, entregué en Classroom. perfecto, perfecto. Gracias. Bien. Chicos, ¿alguna otra consulta o alguna otra duda? Si no, ya se nos está haciendo la hora y no los quiero retrasar para nada. No, profe. No, profe. Muy bien. ¿El resto?
No, profe, no. No, profe, ninguna. Genial, genial. Bueno, entonces. Sí, tengo un programita que le doy clic y va tomando asistencia y me la guarda automáticamente en la computadora con los nombres de ustedes. Pero la asistencia, o sea, que falten a las clases no los va a desaprobar. Yo las tomo para ver la participación de ustedes. Bien. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Les recuerdo que justamente la siguiente clase se las voy a publicar con anticipación para que las vean y para que asistan en lo posible, participen. E igual el cronograma de clases se los voy a dejar cargado en Classroom. Eso, ¿se acuerdan que en un principio habíamos dicho que primero iba a un curso, iba a venir un día, otro curso los lunes, otro los miércoles? Ahora decimos con el profe que vamos a estar miércoles, lunes y miércoles, todo el tercero, los chicos de tercero sexta, de tercero quinta y los de tercero tercera. Vamos a estar los lunes y los miércoles, de 9 a 10:30. ¿Está? ¿Mañana también tenemos? No, mañana no. No, mañana es jueves. Acuérdense que el profe había dicho que los jueves le cargaba la actividad. Ah, bueno. Las clases, las videollamadas van a ser los miércoles y los lunes. Lunes y miércoles videoclase y el jueves el trabajo. ¿Era así, Germán? Sí, igual nos queda menos tiempo del que nosotros habíamos planificado, Rodrigo, así que es un solo trabajo que se los cargo mañana, que es un solo práctico, y después tenemos una clase más el lunes, una clase más el miércoles ya es clase de consulta, el viernes se entrega el práctico, el viernes de la semana que viene, y después ya nos queda la última semana, que es para el cierre y las devoluciones. Que la última semana, no sé, en vez de hacer el cierre el jueves, lo podemos hacer el miércoles. Acá les he dejado el cronograma de clases. La última semana decía yo hacer una clase únicamente el 8 para darle un cierre al taller y las notas. ¿Sí? Lunes que viene y viernes y miércoles que viene clase a todo el tercero, no los vamos a dividir por grupo porque se conectan muy pocos, y de esa manera se abre espacio para que tengan una clase de consulta de cualquier práctico. Bien. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Recuerden igual, No, profe. eso lo van a tener en Classroom. Bueno. Bueno, profe, empezamos el programa. Sí. Chao, profe. Algo, Bueno, chicos, si no nos nos quedó vemos. más, nos vemos. Chao, Nos profe. vemos, profe. Chao. Nos vemos.